Confírmenme si se escucha bien y de paso me fijo si están habilitados los micrófonos de ustedes. ¿Cómo, profe? Eso. Listo, con eso ya estamos. Era para saber si funcionaban, tenían habilitados los micrófonos. Ah, sí, sí, sí. Ahí vemos si se conecta alguien más y no vamos largando. Así no perdemos tiempo. Bien, vamos a ir largando, gente. Ahí el otro día estuve charlando con uno de los chicos sobre una notebook y me acordé que le estaba debiendo algo de información. La otra vez me habían preguntado por el tema para saber cuánta memoria soportaba una placa madre. Yo le dije, después le subo alguna ficha técnica y me había olvidado de eso. Entonces, hoy iba a cerrar ese tema para más que nada mostrárselos cómo era o cómo se presenta la información. Y también ahí había estado leyendo la información técnica de una notebook. No sé si Origlia, creo que era, anda por ahí. Habíamos revisado justo la de él, que me había estado preguntando algo. Bien, si ahí se está presentando la pantalla, les comento medio lo que estuve viendo sobre una placa madre de lo que es de PC de escritorio. Con esta placa madre estuve trabajando el otro día, entonces ya que estaba saqué el modelo. Por lo general, uno para buscar este tipo de información revisa, obviamente abriendo el gabinete, revisa en la placa madre, en algún lado siempre tiene una inscripción, lo que es el modelo, la versión, es muy importante también saber lo que es la versión. Entonces, la información que nos muestra desde un principio es una presentación de lo que es la placa madre, qué conectores tiene, qué fichas, qué características, qué es lo que destaca la placa madre. Y dentro de todas esas pestañas que
que se nos muestran, nos van presentando información de distintas formas. Por ejemplo, en este tipo de pantalla dice información básica y después nos dice información detallada. Básicamente es la misma información, con otra disposición, obviamente, en donde uno nos dice la cantidad de memoria, qué tipo de qué modelo y qué tipo tiene de memoria RAM. En este caso, bueno, empieza con el procesador, qué procesadores soporta este tipo de placa, y nos ofrece una lista donde nos dice qué tipo de procesadores soporta, qué versiones son, por cuáles los toma directamente la placa madre cuando lo conectamos ya sale andando, cuáles no, necesitan alguna actualización, y dentro de eso están todo lo que es los slots de memoria. En este caso nos dice que tiene para 2 memorias de DDR4, en este caso es el modelo de la memoria, y dice que soporta hasta 64 GB de RAM. Después nos dice qué tipo de velocidad, cuáles son las que se pueden poner para que funcionen a esa determinada velocidad. Arquitectura de memoria doble canal, bueno, en este caso está en gallego, no importa. Después nos dice qué tipo de slot se tiene. En lo que es slot se le llama donde se va a poder conectar una placa de video, una placa de red. También saben figurar los tipos de USB, qué tipos de conectores y qué salidas de video se tienen, si tienen VGA, si tienen HDMI, DVI, qué calidad y qué resolución va a tener cada una de las salidas. Es bastante, en este sentido es bastante completo la ficha técnica de esta placa madre y de esta marca, porque hay otras que directamente dicen soporta tanto de memoria, este tipo de memoria y nada más. Después, tipos de USB, qué velocidades tienen, qué velocidad tienen de cada generación, porque bueno, obviamente tenemos distintos tipos de USB, más nuevos, más viejos, cada uno es una generación distinta, una velocidad distinta de funcionamiento. ¿Qué tipos de controladores tiene, conectores internos tiene? Nos presentan también, por si queremos saber, o a lo mejor muchas veces esto nos sirve antes de comprar, ver esta ficha técnica, porque bueno, ya sabemos qué es lo que tiene, qué es lo que nos sirve, si nos falta. Por ejemplo, este tipo de placa no tiene un puerto VGA que sería para un monitor común. Entonces, bueno, ya ahí hay que buscar una salida digital o que tenga un HDMI. Es bastante común. Y después nos dice, bueno, en la presentación de esta placa madre va a soportar únicamente Windows 10, Windows 7, determinadas versiones, que en este caso son de 64 bytes, y nos garantizan que dentro de esos dos sistemas va a funcionar bien. Ya con un Windows 8 o un Windows 11, ya ahí hay problemas con driver, problemas de compatibilidades, eso es otra cosa. Y después, bueno, hay marcas que nos ofrecen una galería que nos muestra físicamente cómo es la placa, desde todos los ángulos posibles. Y en parte de soporte, que esto es algo bastante útil, nos presentan varias pestañas en donde la primera nos dice si nos hace falta los temas driver o qué descargas hay disponibles de esta marca, de este modelo. En este caso van todo lo que son, en descarga hay desde manuales hasta drivers. Y acá obviamente elegimos, nos muestra qué actualización puede tener la BIOS. Esto se los comento así muy, muy rápido, nomás es como para darle un pantallazo de lo que es un modelo de una notebook o qué información nos brindan. Lo que es actualización de BIOS hoy por hoy es muy, muy arriesgado, por decirlo de alguna forma,
porque muchas veces, bueno, hay gente que lo actualiza o por tener la última versión y muchas veces no queda andando o genera algún otro error y es medio complicado volverlo atrás o a la versión anterior porque, bueno, es algo, por lo general es un chip integrado que, bueno, no es algo que se saque, se reemplace y ya quede andando, sino hay que volverlo a programar en el caso de falla. Y después, bueno, nos van a mostrar algunos otros tipos de driver. En este caso nos dice, bueno, Windows 7, Windows 10, Windows 11. En este caso nos brinda un solo driver para Windows 11 en esta versión. En Windows 7 también. Y nos brindan driver de conexiones de red, de audio, conectores en este caso los SATA son conectores para los discos rígidos. Y después, bueno, otro tipo de informaciones o de garantía en cuestiones al uso, al trato que se le da, en qué caso se puede reclamar, en caso de falla, que se puede reclamar, que no. Y en esto nos da lo que tiene esta marca que es MSI, nos brinda una tabla donde dice todo el modo de compatibilidad, empezando por lo que es CPU, lo que es el procesador, todos los procesadores que son soportados por este modelo. ¿Qué tipo de memoria RAM se puede utilizar? Esto se brinda más que nada porque hoy en día hay mucha variedad de marcas, distintas velocidades y acá también nos dice cómo va a funcionar en el caso de que sea una sola memoria o le coloquemos dos memorias iguales, qué velocidad soporta y hay en algunos casos que nos dice hasta qué rendimiento va a tener. Soporte de VGA, los drivers que se utilizan o en la salida de video. Almacenamiento, con qué discos se han utilizado o qué nos recomienda esta marca. Hoy por hoy esto es lo menos usado porque, bueno, es buscar determinado modelo, exactamente el modelo que dice que nos presenta y, bueno, es complicado dar justo con ese modelo. Bien, más o menos lo entendieron. ¿Quieren consultar algo sobre lo que es este tipo de placa madre? Era como para... Por mi parte se entiende. Perfecto. Bien, vino Orilia, ¿está presente? No, bueno. Bien, no hay ningún problema. Seguimos con otra cosa. Acá estamos viendo lo que es... Ahí te contestó, profe, en el chat. Perfecto. Bien, el otro día me preguntó algo sobre la refrigeración que tenía, entonces, bueno, me puse a mirar un poco lo que es la página de la notebook que tiene. Bien, esto se nota que es otra marca, que es otra línea, en donde se presentan de todas las formas posibles lo que la notebook nos brinda distintos tipos de informaciones puntuales. En este caso nos dice lo que es la ficha técnica, uno busca qué modelo puntual tiene, nos dice qué procesador, qué gráficos incorporados tiene. ¿Escucha? Sí, se escucha. ¿Qué pasó? Ahí está. No sé, me prendí el micrófono, no, ahí lo arreglé. ¿Qué No me pasó, digas. profe? No, justo estaba presentando informaciones técnicas de lo que son las placas madre, me había quedado pendiente eso, y estaba presentando cómo se ve la información técnica de la notebook tuya. Estaba viendo todo lo que es el tema de refrigeración que habíamos charlado la otra vez.
Sí. Entonces, ya que estábamos, les mostraba cómo figura la información técnica. En este caso, está todo expresado, qué es lo que tiene, qué capacidad soporta. Y bueno, la mayoría de las cosas, por ejemplo, lo que es procesador obviamente no se cambia, entonces da un determinado procesador, depende de la versión que sea, qué puerto se tiene, es otra forma de presentar la información. Tiene formas de configurar la iluminación del teclado, qué colores se prenden, si se cambian de colores o no, la calidad de la cámara de video, el audio, qué calidad de audio se utiliza, si es en función HD o no. Después hay en algunas aplicaciones que se utiliza cancelación de ruido, por ejemplo con IA, está muy incorporado en lo que es este tipo de notebook, utiliza muchos controladores que son manejados con inteligencia artificial o la resolución que tienen es la corrección o en este caso cancelación de ruido. Y algo que habíamos charlado la otra vez era el tema de la refrigeración. No lo voy a hacer tan largo porque si no se van a aburrir. El tema de acá nos presenta lo que es la notebook, los tiempos de carga, es más, tiene, como yo les decía la otra vez, tiene pruebas para decirnos qué tipo de disco funciona más rápido, cuál inicia en menor tiempo. Eso está muy probado, como es una notebook muy optimizado para juegos, tiene mucha información. Y nos presenta un rendimiento, por ejemplo, de gráficos en juegos. Está todo controlado con inteligencia artificial. No, es ya desde la misma propaganda que se tiene, presenta mucha información. El tipo de ventilación que tiene, cómo funciona. Y acá está la pregunta que me hacías los otros días. El tema de la refrigeración que utiliza este tipo de notebook no es como sabemos ver, tiene un sistema de refrigeración líquida, sino lo que se utiliza es una pasta metálica. Acá directamente se lo utiliza como una pasta metálica. Si lo están viendo, es una imagen que se está reproduciendo. Sí, se está reproduciendo. Es una mezcla, dice, un compuesto de galio mezclado con indio. Es una composición que se utiliza ahora para refrigerar. Entonces, en vez de tener pasta térmica, tiene esa mezcla de componentes que te garantizan que la refrigeración del procesador, en este caso, dice que se maneje dentro de los 15 grados. El tema es, bueno, el día que se le haga mantenimiento o algo, que habría que ver la ficha técnica de cómo, si tiene algún reemplazo. Este tipo hoy en día viene ya, se puede conseguir en cualquier lado o en Mercado Libre viene este tipo de pasta. Que bueno, si es así como dice que garantiza los 15 grados, en algunos casos o para los que juegan, es algo que sirve y que conviene tener. Después, bueno, tipos de ventiladores que no hacen ruido, qué calidad tienen. Y bueno, algo que yo les insisto mucho, el tema de lo que es la BIOS, es algo completamente controlable para manejar las temperaturas, las velocidades, los ruidos. Se pueden manejar muchas cosas que en una notebook común no se tiene. Mucho más fotos y
Después hay galerías, hay fotos, hay soportes, pero bueno. Bien. No sé si... Espero que es algo general. Cada nodo uno busca antes de comprar o cuando tiene, por ejemplo en estas, viéndolas o leyendo el manual, ahí se tienen en cuenta algunas cosas que por lo general o no se saben, como en este caso, qué tipo de refrigeración se tiene. O bueno, funciones que por ahí se desconocen como correcciones que se utilizan por medio de aplicaciones con inteligencia artificial. Bien, cerramos esto, era para mostrárselo, me había quedado pendiente y vamos a pasar a lo que íbamos a revisar hoy. ¿Está bien, Mati? Ahí, Matías Barilia. Sí, ahí entendí, profe. ¿Tá? No es que tenga líquido, no es que tenga un sistema así como se ven en exagerado, es ese material, ese tipo de pasta que se utiliza. Si lo buscan después en Mercado Libre o en algún lado, viene directamente una jeringa con ese material. Creo que es para una sola colocación. La que vi yo es para una sola colocación. Pero bueno, son cosas que van saliendo y mejoras. Bien. Hoy nos tocaba arrancar todo lo que es con el tema de software. Ya acá vamos a cambiar un poco si bien vamos a ver un poco lo que es el tema del sistema operativo, o comparaciones, o qué mejoras podemos tener en la compu, o qué rendimiento le podemos sacar. Y después vamos a ver alguna otra, tenemos que ver un par de instalaciones más de programas, pero la idea de hoy era empezar lo que es la introducción a lo que es el sistema. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a tabla de particiones. Bien. Antes de arrancar con lo que es el sistema, vamos a hacer ahí un tema de una introducción, algo que es tema de formato, de particiones. Esto sería partiendo de, nosotros tenemos, por ejemplo, una notebook sin un sistema, tenemos el disco colocado, pero bueno, sin un sistema no va a funcionar. Entonces acá entra en juego todo lo que es tipos de particiones, tipo de formato, tipo de instalaciones. La idea de esto es ver, más que el tema de la tabla de particiones, es ver los formatos, que es a lo que queremos llegar. Entonces, cuando nosotros hablamos de una tabla de partición, acá les muestro una imagen que esta imagen es del mismo Windows, es donde nos muestra la información de Windows, la disposición en donde tenemos las particiones. Entonces, la forma más fácil de leerlas. Entonces, una tabla de partición es la forma de organizar, la forma de organización que tiene el disco duro, en donde, en este caso de una manera lineal, lo vemos organizado. Tiene distintas particiones, en una va a ir la memoria virtual del disco, el arranque del sistema operativo, en otra va el sistema operativo y por lo general se está usando una tercera o cuarta partición para lo que es lo maneja el sistema operativo. Entonces, donde guardaba los archivos personales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando iniciamos la máquina, ¿qué es lo que pasa? La BIOS lo primero que hace es
entrar a la partición donde está el inicio del sistema, lo verifica y de ahí, si no tiene ninguna falla, inicia el sistema operativo. Por eso muchas veces cuando se hace una limpieza, cuando se entra un virus y se borran archivos, muchas veces quedan corruptos los inicios o hay que volver a reinstalar o falla algo. Por eso muchas veces lo que es desinstalación de programas o carpetas de archivos del sistema, muchas veces se recomienda no tocarlas en ese sentido, porque, bueno, cuando se busque instalar, se puede realizar una limpieza y cuando se vuelva a encender la máquina, ya ahí ya da el error, o en este caso en lo que es Windows 10 y 11 se reinician y es otra historia. Entonces, la imagen esta de donde les muestro las particiones del disco es muy sencillo de interpretar. Nos va a decir qué tipo de, el primer lugar donde dice volumen, nos muestra qué tipo de disco tenemos, qué tipo de partición es, y acá nos dice qué formato tiene, que en este caso está puesto en NTFS, y si tenemos alguna micro SD, algún pendrive, también nos aparece este tipo de información. Bien, cuando uno coloca el sistema, el disco duro y va a instalar un sistema, el disco va a estar en un determinado formato. Este formato, por ejemplo, en la mayoría de las compus era MRB, es un formato que se creó hace muchísimo tiempo. Todo lo que es computadoras que no hayan venido con Windows 8 ni 10, ya las anteriores tienen este formato. ¿Qué es lo que tiene este tipo de formato? Por lo general, uno al instalarle un disco rígido no puede tener un disco mayor a los 2 terabytes. Es una cosa, es un detalle, se puede tranquilamente particionar, se puede utilizar, no quiere decir que no se puede usar un disco de 2 teras en una computadora vieja, sino que, bueno, requiere otro tipo de particiones, de otro tratamiento de datos. Entonces, en el dibujo en el que se ve, se muestran todo el esquema de cómo serían las particiones, de dónde está incorporado el arranque, después dónde van incorporadas las particiones de datos, y después, obviamente, las particiones extendidas, que son todo lo que se va a incorporar de forma externa. Entonces, una ventaja que tenía, yo se los puse muy simplificado a esto, que funciona con todos los sistemas operativos, la mayoría de las computadoras, antiguos o no, funciona bien, es algo que en el tiempo ha dado resultado. Y después, bueno, estas desventajas se las presenta obviamente cuando se tiene algo en contraste, que es el otro formato que les voy a mencionar ahora, que bueno, que no hace copias automáticas, de seguridad obviamente, no va haciendo backup, no soporta obviamente los discos modernos, como les decía recién, mayores a 2 teras. Hoy por hoy ya hay discos de 2, 4, 6 y 8 teras, y hay hasta más grandes. Y bueno, solamente 4 particiones, eso no importa, es un dato menor. Después de lo que es Windows 8, la mayoría de computadores salió con un formato nuevo, que se le llama GTP, que maneja otro tipo de velocidad, otro tipo de BIOS. Yo acá les menciono un detalle no es menor, porque bueno, una vez que salió Windows 8, la mayoría de computadoras cambiaron en lo que le menciono mucho el tema de la que es la BIOS. Salió, en vez de llamarse la BIOS común,
se salió lo que es la UEFI, es otro formato de animación, ahí se los comento un poquito más. Entonces, maneja otro tipo de seguridad, entonces sí o sí, la computadora que he tenido de Windows 8 para arriba, sí o sí requiere tener este formato de partición, que es la GTP. Tiene, si ven el dibujo, tiene un modo compatibilidad que dice MRB, por las dudas de que se conecte a algún otro disco o se genere otra partición. Después se tienen las particiones primarias, las secundarias. Dice que se pueden hacer hasta 128 particiones del mismo disco, y si estamos teniendo un disco de más de 2 teras, se puede acomodar como uno quiera, hacer todas las particiones que uno quiera dentro de ese disco. Soporta hasta 18 exabytes, bueno, es la cantidad de discos, de tamaño de disco, particiones de disco, obviamente permite la generación de copias de seguridad automáticamente. Ventajas, esas que les digo, dice pequeño pérdida, menor riesgo de perder el arranque. Bien, está mucho más controlado, tiene mucha más seguridad a la hora de borrar los archivos originales de la máquina. Y esto se ve muy favorecido con lo que es el tema de discos sólidos, en el caso de usar una tarjeta M2 o el NVMe, que son las otras tarjetas. Y bueno, desventaja obviamente que no se le puede colocar nada de esto a una máquina que tenga el otro tipo de BIOS, porque bueno, es complicado o no funciona. BIOS ya se los comenté recién, no hay mucho más que agregar que eso. Esto lo vimos, el tema de los BIOS, yo el otro día le mencioné en lo que es la parte de hardware, cómo funciona, cómo se mantiene y en qué tipos de máquinas lo traen. En este tipo de este tipo de BIOS es como la que les mostraba recién, permite hasta controlar algunas velocidades, ya sea de cooler, de ruido, de calentamiento obviamente, agilizar el boteo o la forma de arranque de algunos sistemas, que arranca primero. Es más, en este tipo de BIOS, las más completas, permite manejar lo que es la velocidad o controlar la velocidad de la RAM. En el caso de utilizar dos distintas, permite equilibrarla o permite regular ese tema. Y bueno, acá llegamos a la parte de sistema de archivos. Bien. Nosotros, en la imagen que le mostré primero, teníamos algo lineal, una imagen lineal, distintas particiones. Cada partición tiene su formato. La partición general era GTP o MBR. Entonces, teniendo eso, nosotros ya ahí, por decirlo de alguna forma, podemos cargar el sistema operativo. En este caso yo les puse algunos algunos formatos muy comunes. Tenemos el NTFS de Windows, tenemos algunos también compatibles con Mac, y tenemos algunos otros que son formatos más viejos, el exFAT o el FAT, que era en las primeras en micro SD o en algunos discos más viejos. Bien, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Lo entendieron? ¿Fue algo medio complicado? ¿Tienen alguna duda? Se entendió, profe. Bueno, bien. Por lo que es formato FAT,
yo le digo que este formato fue uno de los primeros formatos en los que se utilizaron. Venían en los primeros pendrive, venían en las primeras tarjetas micro SD o hasta en los primeros discos duros, que cuando salió Windows 98, 95 utilizaban mucho este formato también, por el tema de que uno al trabajar con este tipo de tamaño o de velocidad, obviamente, acá dice si se corta la luz o hay una baja de tensión, se puede dañar fácilmente o se pierden datos. Hoy por hoy, la mayoría de dispositivos conectados, sea que se está transfiriendo datos o no, si se corta la luz de golpe, se desenchufa la notebook o hay una baja de tensión o lo que sea, y están transfiriendo datos o está conectado, muchas veces queda bloqueado o queda fallando la unidad que se conecte. Eso pasa por lo general en la mayoría. Nada más que bueno, desde ese, digamos, digamos de esa forma, a ver, pensando en este tipo, por ejemplo, en un pendrive más viejo que no tenía ningún tipo de protección, obviamente era más propenso a sufrir este tipo de daño. El FAT, ya sea 16, el FAT común, el 32, únicamente manejaba hasta 2 GB. No podía crearse una partición más grande o no podía soportar una partición de 2,5 GB, de 3 GB. Eso ya ahí se los voy a comentar cuando veamos el tema del pendrive. No tienen permiso de seguridad y los formatos no pueden dejar limpia la unidad. Bien, hoy por hoy, a no ser que sea una memoria totalmente digital o un disco sólido, la mayoría de memorias siempre, cuando se formatea, siempre quedan rastros, quedan archivos recuperables. En este caso, bueno, siempre iban dejando rastros, entonces al último había que utilizar algún determinado programa para ir recuperando espacio porque llegaba un punto que estaba vacío y bueno, nosotros lo abríamos, veíamos que tenía, en vez de 2 GB, tenía 512 megas y bueno, en algún lado estaba y bueno, eran todos los rastros, iba guardando registro de qué es lo que hacía o qué es lo que se borraba, qué movimientos tenía y no convenía para nada. Lo que es FAT32, hoy por hoy se sigue usando. Es más, si uno agarra y quiere formatear un pendrive, dentro de las opciones de formateo está la opción de FAT32. Obviamente, ya en el nombre tenemos ahí una evolución por el número. Mientras más grande era el número, más modificaciones tenía. Es algo que no se llega a utilizar, se utilizaron las primeras, salió un formato mejor y ya se dejó de usar. ¿Qué es lo que tiene en esto? Que después se los voy a mencionar un poquito más. Es limitaciones. El FAT32, el otro era hasta 2 GB, este puede tener hasta 4. Si uno intenta modificar o pasar un archivo mayor a 4 GB, no lo permite. Y una partición no puede ser superior a 8 teras, no importa. Maneja lo mismo, formatos limitados y nada más. Después de eso vino un formato que es compatible con Windows, con Mac y con Linux. Hay mucha gente que usa discos externos, entonces, o tiene distintos tipos de... Hay algunos que tienen una Mac, algo en Windows o en Linux. Entonces, la forma que tienen de compatibilidad, que el disco sea reconocido en una computadora o en otra, es utilizar este tipo de formato. ¿Por qué? Si uno le conecta un formato de Windows en la Mac directamente, lo abre, hoy por hoy lo abren, lo están abriendo, pero
es solamente de lectura. Te va a permitir abrir el archivo y nada más, no modificar ni transferir datos. Entonces, un punto intermedio entre todos los sistemas es este tipo de formato. Obviamente va a tener su velocidad de transferencia, obviamente tiene también sus limitaciones. Pero bueno, es algo intermedio que permite, fue una mejora para lo que es el FAT32. Bien, acá le aclaré algo porque, bueno, en algunas versiones más viejas de Linux no era del todo compatible porque también dejaba abrir datos, pero no dejaba transferir. Hoy en lo que es los más nuevos sí lo permite o tiene una aplicación que lo permite hacer. ¿Qué es lo que tenía el formato? Después de este tipo de formato salió el formato de Windows, que era el que les mencionaba antes, el NTFS, que este tipo de formatos permite mover mucha cantidad de archivos que no son pesados, ya después se los voy a hacer, lo vamos a repasar medio rápido. Se puede utilizar en algunos discos y en pendrive se puede utilizar, entonces, ¿qué es lo que permite este tipo de formato? La instalación de un sistema operativo, en el caso de Windows 10 serán entre 7 y 10 GB, moverlos en un solo traspaso. Mover archivos, por ejemplo, lo que es SolidWorks, la otra vez veíamos que tenía 15, 16 GB, 20 GB, depende de la versión. Mover todo el archivo de una sola vez, no tenés que estar particionándolo. Antes, en todos los pendrives se particionaba en distintos tamaños para poder pasarlo en distintos pendrives o ir pasando de pedazo y después volver a armar un archivo completo. Era un poco más complicado. Bien, permisos de archivos, contraseñas, copia de seguridades. Desde Mac se puede leer toda la información, en este caso, compatible con Linux. Eso es lo que le decía antes, en este tipo de formato también no permite la lectura, permite leer, pero no permite reproducir. Bien, todo lo que es, por ejemplo, televisores o algunos dispositivos más viejos, televisiones, reproductores, los estéreos, sí o sí tenían que tener FAT32, si no, no se lo reconocía. Bueno, hasta hoy por hoy la mayoría sí o sí tiene que ser este formato porque si no, directamente no te lo reconoce. Un contraste fue los formatos que creó lo que es Mac o Linux. Son otro tipo de velocidades, otro tipo de ficheros, obviamente maneja otra dentro de lo que es propio de la marca. Todos son sistemas puntuales y marcados, sobre todo en el formato de este tipo de formatos, porque bueno, después todo lo que son imágenes, fotos, videos se reproducen, son formatos en comunes. Pero lo que es en formato de almacenamiento de datos es distinto. Ya desde estos dos sistemas, desde estos formatos, ¿qué es lo que lo hicieron? Que no tenían limitaciones como les decía recién que tenía Windows. No tenía limitación a la hora de pasar archivos, más allá del tiempo o la velocidad. Eso fue una de las mejoras que hicieron. Mejorar un poco la velocidad y nada más de transferencia, pero no se tenían limitaciones. Es la desventaja de tener ese formato en Mac, es el contraste de lo que les decía recién. No van a ser detectados por Windows, no se puede leer o no se puede escribir.
escribir, o uno le conecta el disco duro para hacer una copia de seguridad y directamente lo desconoce, o hay que estar buscando aplicaciones de por medio que sepa interpretar ese formato. Bien, yo acá les puse muy brevemente cómo saber si un disco es MRB o GTP, es un detalle menor. ¿Qué tipo de máquinas lo utilizan? Yo en esta máquina en la que estoy haciendo la presentación directamente es GTP, ya viene por defecto desde fábrica, ya lo traen incorporado. Bien, entonces, para hacer un resumen, nosotros teníamos al principio un disco rígido que es interpretado en este caso como disco 1 o disco 2. En algunos de los casos, a ver, me voy a fijar si les puedo presentar otra imagen. Acá está. Bien, acá les muestro lo que es el disco rígido de esta máquina. Tiene un montón de particiones porque, bueno, tiene otro sistema instalado y tiene directamente particiones de recuperación. Es otro tipo de formato, obviamente, a diferencia del... Al ser Windows 11, tiene distintas particiones ya de memoria, tiene una partición donde está instalado el sistema, tiene una de respaldo, donde puede guardarse archivos, y dos particiones más donde dan archivos de recuperación o la memoria y el arranque. La última es la de recuperación, donde guardan archivos de respaldo en el caso de que se rompe el sistema o algo, directamente se inicia el modo de recuperación e inicia en este tipo de particiones. Por eso es importante a la hora de hacer espacio o a la hora de limpiar, saber qué tipo de partición es o qué es lo que estamos borrando para no borrar en este caso lo que es es algo casi indispensable a la hora de que falle tener un respaldo o una partición de recuperación. Y en donde está en estado nos figura, nos figura qué tipo de particiones son, qué función tienen y el estado en el que está. En este caso ya está por defecto el disco en un formato GTP. Si algún otro entra a esta pantalla y le da en las propiedades o le da en la información sobre el disco, le va a estar saliendo una información que dice convertir el disco a MRB o convertir el disco a GTP. Eso nos permite preparar un disco para instalar un sistema, o a la hora de cambiar el formato se puede realizar y nos brinda esa herramienta.
Bien, ¿les quedó más o menos claro lo que es el formato o para qué se utilizaría el formato del disco? Todo sería para llevar a la preparación de lo que es un sistema, instalar un sistema, sea cual sea, pero lo que me interesaba más es, después se los voy a remarcar un poquito, es el tema de formatos de archivos. A eso vamos a ir yendo, que cada uno tiene su soporte o su compatibilidad. Sí, dame 5 minutos. No, bueno, ahí voy. 5 minutos, chicos, ahí vuelvo. Otra vez cuando arrancamos un poco lo que era un resumen de lo que era la materia o empezamos a ver, vimos lo que era un poco lo que es software. Entonces esto es más que nada un resumen. Esta es la que se está proyectando. Sí. Y acá lo vamos a pasar un poco a definir, a ver un poco, ya que hablamos recién de las particiones, ya acá nos metemos en lo que es el sistema operativo, sea cual sea. En este caso, no sé si se acuerdan, les presenté una imagen muy parecida a lo que es lo que les estoy mostrando, en donde siempre, bueno, en este caso, se dice que la interacción entre el usuario y el hardware está manejado por todo lo que es software intermedio. Entonces, un usuario, una persona, mediante una aplicación que corre por medio de un sistema operativo, va a estar generando una respuesta dentro del hardware y el hardware nos va a estar haciendo una devolución. Se lo hago más fácil. Nosotros ingresamos datos a un programa, ya sea Word, sea Excel, algún programa o algún editor de texto, el sistema operativo lo interpreta, el hardware te va a permitir estar viéndolo, observando lo que vamos creando y nos va a estar permitiendo una devolución de eso, ya sea de una impresión o generar o realizar alguna tarea después de haber creado el archivo. Entonces, eso sería un resumen de lo que es la utilización o la aplicación que tiene el software. Va a ser para realizar, en este caso, tareas específicas. En el caso de hablar de un sistema operativo, nosotros lo que más usamos es Windows. Es algo que ya no se impuso, sino es algo más general que la mayoría utiliza Windows. Se utilizan otros sistemas también de Linux o de Mac, pero bueno, cada uno tiene sus ventajas, desventajas, programas propios. Entonces, software complementos de desarrollo, sí. Entonces, yo acá les presenté de manera muy resumida qué lo que son, qué tipos de software hay o cómo hay, qué formas hay de clasificarlos. Porque bueno, se pueden clasificar, depende la función que tengan, la plataforma, en el caso de la plataforma se refiere qué tipo de sistema es, si es un sistema operativo de una computadora, de un celular, de algún equipo, de alguna máquina, qué modelo de distribución se tiene, licencia. En el caso de Windows son versiones obviamente pagas, todo lo que es programas pagos.
lo que es Linux son distribuciones gratuitas, pero son bajo licencia, que uno descarga o lo puede usar libremente, pero sin estar realizándole modificaciones o copiando la aplicación para realizar otra. Todo está obviamente bajo derecho de autor, entonces ya ahí entra lo que es el código libre, que ya después se los voy a mencionar un poquito más. Y la forma de alojamiento, esto ya en esta clasificación se ve un poco el tema de, en el caso de empresas o de industria, donde se están guardando los datos, si servidores internos dentro de la empresa, si son servidores de alguna empresa y se utilizan vía online, o directamente son servidores virtuales que están directamente en alguna nube, subido en alguna nube o funcionan desde una nube, que obviamente va a tener sus ventajas y desventajas también. Bien, yo recién les comentaba que la primera clasificación depende de la funcionalidad. Es una de las más completas, la clasificación esta, en donde se puede clasificar como el tipo de software o de sistema que tiene, como un software de un sistema, si es de aplicación o de gestión y programación. Entonces, un software de sistema, nos estamos refiriendo a lo que le decía recién, por ejemplo, un sistema operativo. Sea cual sea, es un sistema operativo en donde, por medio de recursos, por medio del hardware necesario, podemos generar una operación y, como les decía recién, vamos a tener una devolución, una respuesta, y vamos a poder interactuar con la computadora, vamos a poder realizar, vamos a hacer trabajos o lo que necesitemos. Es un sistema, eso sería un software de sistema. Trabaja de manera continua, en muchos casos es en segundo plano. Esto quiere decir que, bueno, van a tener muchas aplicaciones que funcionen en segundo plano para tener procesos, sobre todo, que ejecutan procesos para ir manteniendo el sistema, para ir teniendo funciones, como por ejemplo al navegar internet, o al estar reproduciendo cosas, todo que funcione al mismo tiempo, por decirlo de alguna otra forma. Entonces, ejemplos de sistemas operativos para PC, puede ser Windows, Linux, Mac, para celulares o dispositivos móviles, Android, lo que es iOS. Bueno, antes había algunas otras plataformas, algunos sistemas eran más sin tanta, eran mucho más simples para celulares más viejos. Para el tema de servidores hay sistemas operativos puntuales y después, bueno, después vamos a ver lo que son algunos sistemas libres que también son sistemas operativos, pero bajo algún otro diseño. En el caso de un sistema completo de lo que es un software de sistema de PC, de lo que es la computadora, tenemos un sistema completo que funciona con, obviamente, un sistema operativo, sea cual sea. Está compuesto también por una BIOS, como les decía antes, es lo que maneja el inicio del sistema. También hay controladores o lo que son drivers para lo que es la comunicación de periféricos o el funcionamiento correcto de todos los componentes. Y después, propias de Windows o no, son herramientas de configuración o diagnóstico que en este caso hay propias de Windows, en el caso de Windows, o mantenimientos de
La BIOS también tiene incorporado, o hay algunos sistemas que tienen incorporado funciones de mantenimiento, ya sea de limpieza, de optimizaciones de disco o de funcionamiento. En el caso de sistemas, recién se los comenté, es lo mismo, es una forma de gestionar todos los recursos físicos del hardware. Lo que hace el sistema operativo es manejar todo, como les decía recién, administrarlo, hacer que funcione. Después tenemos la BIOS, que eso ya se lo comenté recién, está un poquito más detallado el funcionamiento que se tiene. Controladores o dispositivos es para todo lo que sea externo que se le agregue, después lo vamos a ir ampliando estos temas. Que bueno, en algunos casos ya el mismo sistema operativo te instala por defecto algunos drivers o lo que es en Windows 11 directamente mediante la actualización o Windows Update te los instala por defecto. Herramientas de administrador, las herramientas que le mencionaba recién son de mantenimiento, configuraciones de red, ya directamente hoy por hoy toda la configuración se hace automáticamente apenas se conecta a internet. No es como antes que se necesitaba conectarse a un módem con una dirección, con una contraseña y ahí acceder a internet. Limpieza de disco, programas de limpieza, de gestión de particiones, eso es totalmente lo mismo que le decía recién. Algunas funciones del sistema operativo, muy rápido se los comento. Gestión de recursos es lo mismo que les mencioné recién. Es asignar y controlar eficientemente todos los recursos para que funcione. Es una interfaz entre el usuario, gestiona las tareas, va viendo qué procesos utiliza, o sea, una gestión de procesos. Esto lo hace para al abrir y cerrar aplicaciones o programas, cierra, abre otros procesos necesarios, programas complementarios para que funcione. Por ejemplo, cuando utilizamos programas de diseño, por ejemplo SolidWorks, que es lo que han estado usando, se abren distintos servicios, distintos procesos. Cuando se cierra, uno no está cerrando todo lo que abrió ese programa, sino que el mismo sistema se está encargando de ir cerrando automáticamente los procesos para que se vaya liberando memoria o nos dé espacio a realizar otra tarea. Ejecución de programa es lo mismo que les acabo de decir. Administrar archivos nos permite, eso es lo que les comenté al principio antes, gestionar archivos, crearlos, editarlos, almacenarlos, enviarlos. Gestión de usuarios. Esto ya en Windows 11 se usa. Antes ya se usaba cuentas de usuario. Si alguien se acuerda en lo que era Windows XP, la costumbre era crear una cuenta para cada usuario, ya sea de la familia, de la empresa. Entonces, cada cuenta tenía un usuario, una contraseña. Hoy por hoy, bueno, Windows 11 pide la contraseña de inicio de sesión y nada más, pero bueno, ya es más personal la computadora hoy en día. Y comunicación entre proceso y dispositivo es lo mismo que le decía. Protección y seguridad nos permiten tener contraseña al inicio o una contraseña en lo que es el disco duro. Entonces, al desconectarnos o al apagar la computadora, el disco automáticamente se bloquea con contraseña. Al iniciar de nuevo, hay que desbloquearlo o permite gestionar particiones privadas. Virtualización, sincronización en la nube, después lo vamos a ver un poquito más. Ya se los comenté, sistemas que funcionan en la nube tienen sus ventajas y desventajas. Ahí al último lo vemos. Y bueno, administración energética más que nada para lo que son las notebooks, en este caso,
para ir controlando el rendimiento, para ir controlando el funcionamiento. Lo que es la NOM permite controlar el brillo, el funcionamiento del procesador, y si entra en modo de ahorro de energía, en el caso de que se esté usando la batería, no se tenga cargador, ya automáticamente se cierran procesos, se trata de optimizar el funcionamiento. Bien, eso sería los software de sistema, está muy resumido, ya después, terminado esto, se los voy subiendo que lo vayan viendo al material. Otro tipo de software, dentro de la misma clasificación, están lo que son software de aplicaciones, en donde es un software, por ejemplo, creado para determinada función. En este caso entrarían, se utilizan para todo lo que son, ya sea industrias, en el entorno personal, educativo, laboral, científico. Son programas creados a medida o para cumplir determinada función, ya sea un programa en el que utilicen en una estación de servicio para cobro de de consumo de nafta, de cargas de nafta, sea de supermercado, un sistema que lea códigos de barra para interpretar qué es lo que es y cargarlo en el sistema, sea en lo que es determinado, dice, científicos, sean laboratorios, cada uno tiene su programa, está diseñado para cumplir una determinada función en un lugar. Categorías. Esto también tiene un montón de categorías. Entonces, dentro de las categorías ofimáticas son programas utilizados para editar, crear textos, llámese Word, Excel, PowerPoint. Después tenemos programas de diseños que son creados también para realizar determinada función, sea para diseño gráfico, editar video, o sea hasta el mismo diseño de AutoCAD o de SolidWorks. Y así hay de cada programa, de cada clasificación, distintos ejemplos. Después revísenlos bien. Y después, dentro de esto mismo, teníamos una subcategoría que también aparece mucho, que va a ser un software de gestión. En el caso de gestión, se utiliza mucho para lo que es mejorar, por ejemplo, dentro de una industria, determinadas funciones, optimizar, por ejemplo, controlar determinados procesos para ir reduciendo lo que es errores, ahorrar tiempo, ver, por ejemplo, en la producción de un producto, evaluarlo, ver la calidad del producto, ver si funciona, si tiene algún error, algún problema. Entonces, son de evaluación. Yo se lo estoy dando un ejemplo dentro de la industria, pero puede ser, ahí le puse ejemplos de contabilidad, finanzas, que revisen cuentas, que revisen números, gestión de ventas y clientes, ir haciendo un control de stock, un control de ver qué es lo que se vende, qué es lo que ingresa. Después hay de facturación electrónica, es lo que les decía. Son distintos software ya puntuales para cumplir otra función. Y lo último es, dentro de la clasificación, lo que se ve es un software de programación
En este caso es el mismo software que uno crea, es desarrollar un software para que cumpla una determinada función. Sería en este caso un software a medida como el que veíamos recién. Entonces, dentro de esta clasificación, se ven distintos tipos de programar el programa, de realizar el programa, las funciones que se tienen, para qué sistema va a estar corriendo o funcionando dentro de qué sistema, si es una página web, si es un juego, si está dentro de un celular, si es una aplicación para un celular, si corre dentro de un sistema de Windows. Son instalaciones o aplicaciones independientes. Y bueno, acá es lo que les decía recién, les comenté medio rápido, editores de código. Muchas veces nosotros utilizamos algún programa, pero no permiten, obviamente, crear modificaciones o que modifiquemos el programa. Lo podemos usar o no lo podemos copiar o reproducir o mejorar. Entonces, bueno, empiezan todo lo que son editores de código. En este caso, si nosotros realizamos un código, hay distintas herramientas que lo permiten. Compilar el programa o reproducirlo. Hay distintas también programas para irlos reproduciendo. Distintas plataformas. Y lo que más se está usando hoy es la que es la programación asistida o realizarlo con inteligencia artificial. Nosotros en esta parte la vamos a estar utilizando cuando veamos un poco lo que es Arduino. Quiero que lo veamos ahí, que es una forma más fácil y práctica de ver los resultados que estamos teniendo a la hora de utilizar una inteligencia artificial como asistente. En muchos casos, lo que pasa al utilizarlo es que por más que nos esté brindando a lo mejor una corrección en un código, muchas veces no va a estar funcionando correctamente. Por ejemplo, uno carga un programa para que un código de Arduino, te lo puede llegar a optimizar, pero a lo mejor a la hora de cargarlo y pasarlo al Arduino muchas veces no funciona, porque tiene lo mismo que realizarse correcciones o adaptarse para que funcione correctamente dentro del Arduino. Eso ya después lo vamos a ver con algunos ejemplos a la hora de cuando empecemos a ver Arduino. Las últimas clasificaciones que teníamos, ya sea por sistemas, era según la plataforma de ejecución. Esto se los mencioné. Si era para un sistema, para una computadora de escritorio, ya se los comenté medio rápido recién. Y lo de la licencia también y distribución es... Acá entra mucho lo que es software libre. Software libre no significa que sea necesariamente gratuito. Esto es una aclaración que se lo hago siempre, es por la misma razón que les decía. Muchas veces uno utiliza un programa, pero bueno, no se puede readaptar o no se puede mejorar a gusto, sino que hay derechos de por medio. Más allá de que sea software libre, hay derechos. No podemos, por ejemplo, utilizar un programa de Arduino, por decirlo de alguna forma, desarmarlo, mejorarlo, hacerle optimizaciones, obviamente. Si es para un lugar libre, para un lugar cerrado,
de utilización propia y bueno, pero si es algo para difundir, ya ahí se generan problemas. Y todo lo que son distintos programas de código cerrado, pruebas limitadas, hay muchos, por lo general, programas de Windows que van a ser limitados de prueba o por tiempo de periodos cortos de prueba o pagos. Ahí les puse algunos ejemplos. Y alojamiento, esto es lo que les mencioné un poco al principio, que, bueno, dentro de una empresa, como les decía antes, si se tiene un servidor dentro de la misma empresa, se llama por lo general software on-premise, que bueno, es nada más que para crear un contraste entre lo que sería un software interno y uno creado en la nube. Muchas veces lo que es tener el servidor a mano permite generar que todo lo que sea reparaciones o optimizaciones en el mismo lugar, se tiene más control o de la infraestructura en torno a que hacemos relación a que se puede mejorar el servidor, cambiar o se rompe y automáticamente uno se hace cargo y bueno, demore lo que demore, la reparación está a cargo de uno. Lo que se está usando mucho hoy es el tema de usar servidores en la nube, pero ¿qué es lo que tienen? Obviamente, es bajo una licencia, un precio, un costo. Hay que acceder por medio de internet, sí o sí. Obviamente hay que tener internet, se corta internet, ya se cae el servidor. Y obviamente mantener un servidor en la nube es un poco más costoso. Bien, esto es más que nada para cerrar lo que es ya un poco lo que es la clasificación de software. Ya después vamos a ver un poco más lo que son formatos y meternos a desarrollar algunos temas puntuales que necesitamos, que mencioné recién, que los necesitamos a la hora de trabajar con la computadora, como sean desarrollar o mejorar un poco el funcionamiento, ver el tema de drivers en el caso de mejorar o ver si se puede generar alguna optimización dentro del sistema que funcione mejor. Y con el tema de formato ya creo que estaría. Bueno, gente, escucho algún comentario si alguien tiene alguna duda. ¿Quedó claro? Sí, quedó bastante claro, profe. Sí, claro, profe. Sí, es medio largo, por eso lo resumí bastante y no lo quiero marear tanto en eso. Es más que nada para que vaya quedando en claro algunos términos. En el caso de hoy, lo que son los formatos de particiones, de instalación, formatos de espacio, de almacenamiento más que nada. Y con esto del sistema, una clasificación media rápida de lo que son sistemas, qué beneficios o cómo lo podemos utilizar al sistema. Más que nada para tener y que nos dé pie para desarrollar algunos temas puntuales que necesitamos ver. Bien, no vi si hay alguna... sí, ahora ahí estaba viendo. Windows Phone para los Nokia viejos, bien. Los sistemas operativos, recién ya después vamos a hacer un trabajo práctico medio rápido para ver tipos de sistema o qué funciones o comparaciones de sistemas.
hay algunos, venía el Windows Phone para algunos Nokia o tenían su propio sistema operativo, porque antes de lo que era Android, cada uno tenía su plataforma de funcionamiento y era acorde al celular que se tenía. Y lo que es esto, ya ahora lo reviso, lo paso en PDF al archivo y se lo estoy subiendo, no se hagan problemas por eso. Bien, si no tienen ninguna duda, agarren y pasen la asistencia ahí por el chat y los voy liberando. Bueno, nos vemos, profe. Bueno, nos estamos viendo. Ya la clase que viene, vamos a ver un poco más lo que son formatos, cerrar ahí algunas cosas sobre el formato de pendrive que les quería explicar o de discos duros. Y ya después vamos a seguir con un trabajo práctico. Me faltó decirle el tema de trabajos prácticos. Ya después, la clase que viene, se los comento. Bien, ¿ya se anotaron todos? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer la asistencia. Bueno, gente, nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao.